Sabe, hermanos, el Dios de la Biblia tiene un método muy especial para recordarnos muchas cosas. Los métodos audiovisuales no fueron creados por la pedagogía moderna, sino fue Dios el que estableció los medios audiovisuales. Y regularmente Dios nos advierte que cuando nos olvidamos de lo visible, ¿cómo vamos a recordar lo invisible? El título de mi sermón es Olvidando lo visible. Y me gustaría que me acompañaran a Josué, capítulo 24, y leemos los versículos del 19 al 28 en esta tarde del Señor. Josué 24, versículos del 19 al 28. Olvidando lo visible. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Una traducción más al español moderno: no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y si viereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Oramos. Buen Dios, tú que gobiernas sobre todas las cosas, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos permites nuevamente exponer tu palabra. Dios verdadero, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, y ayúdanos para que tu palabra sea correctamente expuesta. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas adorado y bendecido. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olvidando lo visible. Saben, hermanos, el último zar de Rusia fue Nicolás II. Y es interesante la vida de esta familia de reyes rusos, los zares, principalmente esta última familia, por un personaje muy importante en la vida de los zares, principalmente en la vida de la emperatriz Alejandra. El cristianismo se divide en diferentes ramas. Hay una rama en particular que reclama ser la única iglesia de Cristo. Esa rama su sede en el Vaticano. Y ellos reclaman ser la única iglesia fundada por Cristo
en Jerusalén. Pero del Vaticano salen tantas locuras que una más pues no nos sorprende, ¿verdad? Pero hay una iglesia que nosotros también conocemos, una rama adicional del cristianismo, que son las iglesias ortodoxas. Y esas iglesias ortodoxas pertenecen al área de Constantinopla, la antigua Constantinopla, lo que se conoció como el Imperio Romano Oriental. El Imperio Romano Occidental cayó en el siglo V, pero el Imperio Romano Oriental cayó en el siglo XV con la invasión de los turcos. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene muchas características parecidas a la Iglesia romana, que pertenece al área occidental, y entre ellos está la vida monástica, lo que conocemos como la vida monástica, ¿verdad? Hombres y mujeres que separan su vida, algunos son monjes de claustro, que no ven la luz del sol, puede decirse, ¿verdad? Y están todo el tiempo enclaustrados. Dentro de esa vida monástica también, principalmente en las iglesias ortodoxas, hay monjes que son peregrinos, peregrinantes. Muchas veces pasan días y no ven un buen baño y son considerados santos. Un monje llegó a la vida de los zares, conocido históricamente como el monje loco Rasputín. Este monje era un campesino mugriento, regularmente tenía mal olor, de modales rudos, bebía como él solo, medio lascivo, pero tenía una fama por sus poderes disque hipnóticos y curativos. El hijo, uno de los hijos de la emperatriz Alejandra, era hemofílico, y un día Rasputín lo visitó y dice la historia que ese hijo recibió sanidad. Por lo tanto, la emperatriz protegió a Rasputín y lo convirtió en parte de su asesoría, su confesor religioso, y empezó a adquirir un poder terrible en la corte de los zares, en la corte de Nicolás II. Era un hombre, hermanos, de fama terrible. Era maquiavélico, hombre con intrigas, que empezó no solamente a ser un asesor religioso de los zares, sino también un asesor político, y a influenciar en las decisiones de la emperatriz y del zar Nicolás II. ¿Saben, hermanos? Rusia estaba pasando a finales del siglo XIX por momentos políticos significativos. Había llegado los escritos de Marx a la Rusia que conocemos, y habían grupos que se habían ya identificado con las ideas comunistas y que buscaban en cierta medida retar la autoridad de los zares. Los tiempos visiblemente estaban indicando que la época de los zares estaba terminando. Pero detrás de los zares estaba Rasputín, influenciando a Alejandra, buscando castigos contra aquellos que lo odiaban. ¿Sabe? La vida de Josué estaba terminando. Y Josué sabía qué clase de pueblo era Israel. ¿Sabe, hermanos?
hubieron 3 épocas tremendas de milagros en la Biblia. La época de Jesús y los apóstoles, la época de Elías y Eliseo y la época de Moisés y Josué. Fueron épocas de oro para Israel, principalmente la época de Moisés y Josué, con sus problemas, con sus trampas de parte del pueblo, pero una época en la cual Dios dirigía a Israel hacia la tierra prometida. Y cuando Moisés no pudo entrar, Dios designó a Josué como el capitán que iba a llevar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y nosotros sabemos la historia de Jericó y todos esos pueblos que fueron conquistados por Josué, que ha habido mucha discusión en la historia y en la arqueología sobre las hazañas de Josué, que no vienen al caso en esta tarde. Pero ya la vida de Josué se va apagando y Josué se preocupa por el pueblo. Sabía el doble ánimo del pueblo. Es una característica de los impíos, escuche, de los impíos y de los cristianos inmaduros, tener doble ánimo. Yo no sé si usted ha bregado con gente de doble ánimo. Es lo peor que hay. Es mejor bregar con gente que nunca coopera, porque usted sabe que no va a cooperar. Y usted no cuenta con ellos. O gente que siempre coopera. Pero los de doble ánimo, usted ya crea, ¿verdad?, una situación, necesito ayuda, pues voy donde esta persona, pero como es doble ánimo, usted cree que viene, sí, yo te voy a ayudar, y cuando usted llega, no, hoy no quiero ayudarte. Y no se lo dice así. Ojalá se lo dijeran así. Empiezan a crear unas excusas que ni ellos mismos se la creen. Y usted sabe, y usted lo toma en el aire, principalmente a mí, que ya soy un zorro viejo, yo tomo en el aire sus mentiras. Y hago 5 o 3 preguntitas, así de 3 a 5 preguntitas, y caen en sus propias trampas, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tuve un pastor, gran amigo de Diana. Yo le había dicho que yo había sido ordenado anciano en una iglesia, pero como él odiaba esa iglesia profundamente, ese es el término, odiaba. Pues él me decía que mi ancianitura no era válida por unas razones así, ahí tremendo embuste ahí me dijo. Y yo, pues, está bien, yo vengo y le digo, principalmente él puso la razón de que las órdenes de ese pastor habían sido revocadas, otro embuste, pero está bien. Y yo vengo y le digo, y el bautismo de mi hija, que lo hizo ese pastor, no es válido tampoco porque es por órdenes revocadas, usted no acaba de decirlo. Y ahí se volvió un 8, un espagueti, y usted se ve que estaba mintiendo. ¿Sabe, hermanos? Dios trabaja con gente genuina. Dios utiliza gente genuina. Y yo quiero que usted entienda quién es el genuino. Aquel que está dispuesto a trabajar por el Señor, pero aquel que no trabaja por el Señor, pero está dispuesto al arrepentimiento. Señor, aquí estoy, no puedo, cambia mi vida. Pero los tibios, los de doble ánimo, Dios los va a vomitar de su boca, dice la Biblia. Dios no los tolera. Por eso la exhortación a una de las iglesias en Apocalipsis es que volvieran al primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Aquel de estar dispuestos para el Señor a lo que sea, o saber nuestras limitaciones y doblar nuestras rodillas ante Él y decir, Señor, no puedo, ayúdame. ¿Sabe? Y Josué sabía cómo era Israel.
Y por eso en el versículo 19 le dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, no va a soportar vuestras rebeliones y vuestros pecados. No va a soportar este jueguito que han tenido conmigo desde que yo he estado liderándolos. Oiga, y Josué fue un líder tremendo. Ya había demostrado en la juventud su carácter. Fue uno de los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra. Y cuando regresaron los 12 espías, 10 de ellos decían, no, pero muchachos, allá hay gigantes, nosotros no vamos a poder con esa gente, nosotros somos, miren, nosotros parecíamos langostas, en este caso era saltamontes, o como dicen los puertorriqueños, esperanzas, al lado de esos gigantes. Y Josué y Caleb decían, nosotros nos comemos como pan. Gente de carácter para Dios, gente genuina para Dios. Oiga, y le está advirtiendo Josué, porque Josué conocía a Israel, el doble ánimo de Israel, las situaciones de Israel, ante lo que Israel doblaba sus rodillas, ante lo que Israel se aflojaba. Dios no va a soportar el doble ánimo de ustedes. ¿Saben, hermanos? Rasputín se acercaba mucho a la emperatriz y le hablaba al oído. Y le decía, mira, aquel quiere sacarlos ustedes del trono. Y Nicolás II, ese muchacho era tan bueno. Oiga, hacía exterminaba a pueblos enteros. Los zares eran gente terrible. Oiga, y se dejaban llevar. Y la nobleza rusa estaba harta de Rasputín. ¿Qué vamos a hacer con este monje? Y empezó a ganarse el título del monje loco. Porque no solamente se bañaba muy poco, y usted sabe que hay que ser medio loco para no bañarse regularmente en este clima. Pero no solamente eso, era un hombre excéntrico, era un hombre de mirada profunda que inspiraba temor, era un hombre de mirada hipnótica. Y por lo tanto, los nobles rusos, los que estaban cercanos a la corte de los emperadores, de los zares, decidieron matar a Rasputín. Vamos a matar a este hombre. Vamos a eliminarlo, porque nos está creando problemas con los zares. Mientras tanto, Rusia ardía de ideas revolucionarias. Mientras tanto, muchas áreas del pueblo se morían de hambre. Los zares no veían al pueblo, no veían las señales visibles, no veía a Nicolás II el mal que le estaba trayendo Rasputín a la corte. ¿Sabe, hermanos? Y cuando Josué confronta al pueblo, el pueblo le contesta lo siguiente. El pueblo entonces dijo en el versículo 21, el pueblo entonces dijo, Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Oye, ¿cuántas veces de Israel oímos eso? A Jehová serviremos, a Él solamente vamos a servir. Y Josué le respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Fueron ustedes los que eligieron a Dios para servirle. Ustedes ya son testigos, ustedes son la señal visible de que ustedes iban a servir a Dios. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses, dijo Josué, ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz
obedeceremos. Oiga, y Josué entra en un pacto con el pueblo, hizo un pacto con el pueblo para que el pueblo sirviera a Dios, al Dios verdadero. Y ahí estaba Josué como testigo, y ahí estaba el pueblo como testigo. Estaban esas señales visibles de seres humanos que hacían ese pacto, ese contrato para servir al Dios verdadero. Se habían comprometido con su palabra. ¿Sabe? Rasputín sabía muy bien que la nobleza rusa lo quería asesinar. Lo odiaban. Era un hombre terrible, hermano. En una ocasión dijo: pero si soy asesinado por los nobles, si ellos derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas con ella. Mire qué importancia él se daba. Sus manos van a quedar manchadas por ella. Yo soy una persona importante. Estoy en la corte de los zares. Pero añadió: los hermanos matarán a los hermanos, hablando del pueblo ruso, y se matarán entre sí, y no quedarán nobles en el país. ¿Sabe algo? Rasputín era todo lo que yo dije, pero era un hombre que estaba viendo las señales en Rusia. Sabía lo que estaba ocurriendo como lo dicen los rusos, en la madre Rusia. Sabía que el pueblo se levantaría contra ellos mismos. Sabía de las ideas profundas del marxismo. Sabía que los privilegios de los ricos y de los nobles estaban en precario. Pero él se consideraba un enviado de los zares y profetiza que Rusia iba a ser bañada en sangre y que los nobles iban a desaparecer. ¿Sabe? Josué hizo una advertencia al pueblo: si ustedes sirven a otros dioses, Dios los consumirá a ustedes, porque ustedes han hecho pacto con Dios. Y si leemos el versículo 25, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquén. Y este pasaje es muy importante porque Josué empieza a darle leyes al pueblo, y el versículo 25 dice: 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿Sabe cuál era el libro de la ley de Dios? El Pentateuco, o lo que había ya hasta redactado hasta ahí del Pentateuco. ¿Y sabe algo, hermano? Escuche bien, estaba prohibido añadirle al Pentateuco. Estaba prohibido añadirle a la ley de Dios. En el mismo Pentateuco lo dice, que no se podía añadir. Y Josué añadió a la ley de Dios. ¿Sabe, hermanos? Solamente se le puede añadir a la ley de Dios cuando el canon está abierto. Solamente se le puede añadir a la ley de Dios los verdaderos profetas. Solamente le puede añadir a la ley de Dios Dios mismo. El canon estaba abierto y Josué era profeta de Dios. Por el canon estar abierto, Dios todavía revelaba, daba revelaciones,
por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de profetas. Por eso es que hoy no hay profetas. Por eso Dios no habla hoy por sueños. Por eso Dios no habla hoy por ángeles, porque el canon está cerrado. Porque si Dios hablara hoy por esos medios, tendríamos que añadirlo a la Biblia como lo hizo Josué, que tenía la autoridad profética para hacerlo. Por eso el versículo dice que añadió y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Allí levantó esa piedra como señal visible del pacto que el pueblo había hecho con Dios y con Josué de servirle a Jehová. Era un evento espiritual increíble, hermano. Josué añadiéndole a la ley de Dios la señal de piedra como pacto, y el profeta de Dios reclamando la autoridad que solamente Dios le puede dar. Era una gran fiesta espiritual donde el pueblo hacía pacto con Dios. No, hermano, la charlatanería que tenemos ahora, sino la verdadera espiritualidad en la cual la ley de Dios es la que tiene que ser honrada. Y no la imaginación de 2 o 3 payasos en el día de hoy para satisfacer sus vientres. ¿Sabe, hermano? La nobleza entonces tramó asesinar a Rasputín. Rasputín estaba viendo las señales visibles de lo que estaba ocurriendo en Rusia. Pero a ellos no les importaba, a ellos les importaba su posición. Y hay que matar a este hombre. En una ocasión, en 1914, recuerde que era un hombre mugriento, pero también era medio lascivo este caballero en cuestión, ¿verdad? Y aparentemente pues tuvo algún problemita con una campesina, y en 1914 una campesina lo acuchilló en el estómago, pero él sobrevivió. La nobleza entonces decidió asesinarlo. Tenemos que salir de este hombre. Y sabían que Rasputín era un hombre que se aprovechaba de todo en la corte de los zares y buscaba la forma de tener el favor de los zares y comer todo lo que pudiera. Este hombre era tremendo. Y lo invitaron a una comelata, ¿verdad? Al palacio, la noche del 29 de diciembre de 1916. Le dijeron, mira, va a haber una comelata, ven Rasputín para que estés con nosotros. Pero todo el mundo se quedó y dijo, mira, deja que él llegue primero. Sabían que si él llegaba primero y veía todas las delicias, y rápidamente él iba a comer aquí, voy a beber vino, porque él no respetaba a nadie. Pero había un problemita. Todo había sido envenenado con cianuro. Y todo el mundo esperaba que Rasputín se muriera con ese cianuro. Oiga, y dice la historia que empezó a comer y nada le pasaba. Y seguía comiendo y bebiendo y nada le pasaba. Oiga, cuando llegó uno de los nobles a buscar su cadáver, Rasputín lo miró y siguió comiendo. Y el noble se encolerizó porque vio que no había muerto y sacó un arma y le disparó en la espalda. Y recibió un tiro en la espalda. Y Rasputín cayó en el piso. Y vinieron los otros nobles, y ya olvídate, ya salimos de y lo recogen. Pero de momento Rasputín se levanta, vivo, y ellos dicen, pero ¿cómo es posible esto? Oiga, hermano, pero lo más grande no es eso, que se levanta
Y el noble que le pegó el tiro se asustó tanto que empezó a correr y Rasputín lo persiguió a gatas así por las escaleras y más miedo le daba al noble ver a ese monje detrás de él con un tiro en la espalda persiguiéndolo. Hermano, ¿sabe algo? Jehová perseguía a Israel, no como Rasputín a ese noble, sino con cuerdas de amor. Pero Israel en su doble ánimo lo rechazaba. El versículo 27 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Posteriormente la Biblia nos dice que Josué muere. Y el pueblo lo lloró terriblemente. ¿Sabe algo, hermano? Puedo comprender el lloro del pueblo con Josué. Nunca he comprendido el lloro del pueblo. Yo personalmente, no tengo que compartir esto, yo, por Moisés. Porque le hicieron la vida de cuadritos a Moisés. A niveles tales que al final de su vida Moisés se dejó llevar por la ira y no pudo entrar a la tierra prometida. Y cuando Moisés muere, dice la Biblia que el pueblo le hizo duelo y lloró por él. Y yo siempre que leo ese pasaje digo, qué grupo de hipócritas. Como hoy el Día de las Madres, ¿verdad? Hijos que están todo el año, hermanos, haciéndole la vida de cuadrito a sus madres. Y vienen el Día de la Madre con un regalito. ¡Qué hipocresía! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué violación al mandamiento de honrar padre y madre! El pueblo empezó a llorar a Josué y es enterrado Josué y entra una época tremenda para Israel. Los jueces. Y lo primero que hizo Israel fue olvidarse de la piedra visible y del pacto que había hecho con Dios y se fue detrás de los dioses. ¿Sabe, hermanos? Rasputín estaba persiguiendo a este noble. El nombre de este noble era Yusupov. No esos nombres rusos, ¿verdad? Que suenan así como a palomitas de maíz. ¿Se acuerda el Jiffy Pop? Yusupov. Pero de momento el noble se viene y le pega 2 tiros más. Y Rasputín cae al suelo. Cuando los nobles dicen, ya está muerto, dice la historia que le cayeron arriba de patadas, de puños y patadas y puños. Y se lo llevaron. Y lo llevaron a un lugar donde las aguas estaban congeladas, ya habían abierto un área, ¿verdad? Y cuando lo van a tirar, notan que está respirando. Cuando recuperaron el cuerpo, hermanos, dice la historia que tenía la mano doblada con los 2 dedos levantados dando la bendición. Pero Rasputín había leído las señales visibles de Rusia. En el 1917, menos de un año, hermano, de la muerte de Rasputín, los bolcheviques subieron al poder
Mataron a todos los nobles. ¿Se acuerdan lo que dijo Rasputín? No iban a quedar nobles. Y mataron al zar Nicolás II. Lo llevaron a un sitio alejado. Y allí lo mataron a él, a su esposa y a todos sus hijos. Porque no leyeron las señales de los tiempos. No leyeron las señales visibles. Israel no leía las señales visibles de Dios. Se olvidó de la piedra, se olvidó de los pactos que había hecho y le había dado las espaldas a Dios. Por eso el apóstol Juan dice, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y odias a tu hermano que lo ves? Las señales visibles. Cuando nos olvidamos de las señales visibles, cuando nos olvidamos de la congregación, cuando nos olvidamos de la palabra, hermanos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Cuando nos olvidamos de orar, cuando nos olvidamos de aportar al reino, cuando nos olvidamos de estudiar la palabra, que la tenemos todos los días en nuestras casas, cuando nos olvidamos de los hermanos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? ¿Sabes, hermano? Cuando nos olvidamos de las señales visibles, téngalo por seguro que ya nos hemos olvidado del invisible. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Atesórala, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cuántas veces te fallamos? Pero tú no nos fallas, tú nos amas tanto. Oh, Señor, esa señal visible, la cruz del Calvario, que brille siempre en nuestros pechos. Que brille siempre, Señor, en nuestra mente, en nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Pecados. Si dejaréis a Jehová y si viereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos. Y me gustaría que me acompañaran a Josué, capítulo 24, y leemos los versículos del 19 al 28 en esta tarde del Señor. Josué 24, versículos del 19 al 28. Olvidando lo visible. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Una traducción más al español moderno, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Tu palabra.
Dios verdadero, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, y ayúdanos para que tu palabra sea correctamente expuesta. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas adorado y bendecido. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olvidando lo visible. Saben, hermanos, el último zar de Rusia fue Nicolás II. Sabe, hermanos, el Dios de la Biblia tiene un método muy especial para recordarnos muchas cosas. Los métodos audiovisuales no fueron creados por la pedagogía moderna, sino fue Dios el que estableció los medios audiovisuales. Y regularmente Dios nos advierte que cuando nos olvidamos de lo visible, ¿cómo vamos a recordar lo invisible? El título de mi sermón es Olvidando lo visible. Y leyes en Siquén, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Oramos. Buen Dios, tú que gobiernas sobre todas las cosas, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos permites nuevamente exponer